Bien, entonces, como tienen en pantalla, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes a los que se acaban de unir a la sesión del día hoy, jueves 4 de julio. Llegamos a la semana número 14 de nuestro curso de filosofía. Bien, y como se los comenté la semana anterior, ay, perdón, eh, la semana anterior comenzamos con el curso, el tema de ética, ¿no? Como disciplina filosófica. Y les dije que esta semana seguíamos viendo algún aspecto de la ética, ¿no? Específicamente los dilemas éticos. Entonces, el día de hoy, semana número 14, ya vamos a dedicarnos a ver cuestiones respecto de los dilemas éticos. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, comenzamos a ver qué es lo que debemos revisar en nuestra sesión de hoy. La ética dentro del estudio que realiza de los dilemas éticos como conceptos, antes de ingresar sobre todo a este tipo de dilemas, vamos a conceptualizar, vamos a revisar algunos conceptos, algunos términos específicos en torno a esta disciplina. Bien. El primer término es el de la persona moral. ¿Qué cosa es una persona moral? Bien, según la ética, podemos distinguir a una persona moral porque dicho sujeto posee en sí tres elementos. Bien, en el campo de la moral. El primer elemento es la conciencia moral. ¿Qué cosa es la conciencia moral? Es esta característica que nos permite a nosotros como seres humanos distinguir qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Bien, em, la conciencia moral precisamente no nos dice, bien, no nos dice qué acción debemos ejecutar. Solo nos ayuda, nos permite distinguir si es que tú actúas de cierta manera, estás actuando bien, y si es que tú actúas de otra manera, totalmente contraria, estás actuando mal. Eso es lo que nos va digamos, nos va a llevar a clasificar la conciencia moral. Bien. El segundo elemento que posee una persona catalogada como persona moral es la libertad moral. Bien, si nosotros ya sabemos distinguir acciones buenas y acciones malas a partir de nuestra conciencia moral, la libertad moral lo que nos lleva es a poder ejecutar, las acciones de manera libre, sin ninguna coacción externa. Bien, por eso es que dice que la persona actúa de manera autónoma. Yo decido, ¿no?, qué acción ejecutar, dado que yo ya con mi conciencia moral he visto las características de cada acción y yo voy a escoger cuál voy a realizar, ¿no? Pero realizo esta elección y esta ejecución de la acción siempre teniendo en cuenta mi libertad moral. Bien. El tercer elemento de una persona moral, tercer y último elemento eh, de una persona moral, es la responsabilidad moral. ¿Qué cosa es la responsabilidad moral? Yo ya pude distinguir qué acciones son buenas, qué acciones son malas. Actué a través de mi libertad moral, es decir, de manera autónoma, sin ninguna coacción externa, nadie me presionó para actuar de una otra manera. Entonces, finalmente, yo también tengo una responsabilidad. Es decir, si yo elegí realizar una acción mala en total libertad,
sé que el realizar esta acción me va a traer consecuencias, pero para eso yo tengo una responsabilidad moral. Yo puedo asumir esas consecuencias. Esas consecuencias pueden ser buenas o malas, pero de todas maneras, sean buenas o malas, a mí, ¿qué me toca? Me toca asumirlas. ¿Bien? Esto obviamente en tanto una persona moral. Por ejemplo, eh, un infante, bien, un niño muy pequeño, imagínate un niño de 1 año. Podemos decir que un niño de 1 año tiene eh, responsabilidad moral, sí o no, a partir de sus acciones. Yo creo que no, aún no difieren muy No, bien cierto. estos No, conceptos. Miss, yo también creo que no. Claro, claro, ¿no? O sea, es más, hasta hay cierta edad, ¿no? Creo que son inimputables los menores de edad hasta cierta edad, eh, porque precisamente se asume que no cumplen con estos elementos de una persona moral, ¿no? Un infante, un niño de 1 o 2 años, no tiene conciencia moral, por ejemplo, ¿no? Actúa por impulso. ¿Quiénes son las personas que lo forman o la forman, ese el infante? eh, Diciéndole, por ejemplo, que actúes así, ¿no? A veces los niños tiran las cosas cuando están molestos, esto. Entonces, ¿quién va y le dice, no, está mal que hagas esto, está bien que hagas esto, tienes que hacer así, no puedes hacer así? Las personas que están involucradas en la crianza, ¿bien? Eh, entonces, un infante no tendría conciencia moral, no podría ser considerado una persona moral, ¿bien? Según las leyes actuales en el Perú, eh, una persona mayor de 70 años, ¿sí? Cualquier persona mayor de 70 años, por ejemplo, mm, no puede realizar trámites como compra-venta de inmuebles o de bienes muebles, o no sé, préstamos a veces en bancos, ahí les ponen muchas trabas, ¿no? Para realizar este tipo de trámites. ¿Por qué? Porque si son ciudadanos peruanos o mayores de edad. Porque, basados en algunas ciencias, las leyes te dicen que una persona a partir de los 70 o 75 años debe pasar por un examen psicológico y psiquiátrico para ver si es que, por ejemplo, si una persona quiere vender su casa, imagínate, ¿no? Una persona de 75 años quiere vender su casa, ¿no? Debe pasar por un examen psicológico psiquiátrico, le hacen varios test para dar cuenta de que esta persona está actuando en total libertad y reconoce, ¿no? Cuál es la acción que va a ejecutar, ¿no? Es decir, para ver si esta persona realmente tiene una responsabilidad moral, por ejemplo. Esto es en trámites básicos. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, de 80 años comete un delito? En la mayoría de casos, producto de su edad, ¿no? No recibe ninguna sanción. ¿Por qué? Porque em, se considera que esta persona está libre de toda responsabilidad moral. No puede asumir la consecuencia de sus actos. No supo, ¿bien? No supo que lo que estaba haciendo, por ejemplo, no sé, un accidente, imagínate, ¿no? Un accidente de tránsito, a veces ocurren este tipo de accidentes y quien está al volante de alguno de los autos involucrados es una persona muy mayor, una persona de 80 años. No recibe ninguna pena producto de la edad, ¿no? A través de exámenes precisamente psicológicos, psiquiátricos, se demuestra que esta persona tiene algún tipo de degeneración misma, producto de la edad, una degeneración cognitiva, entonces ya no se le considera una persona moral. No puede, bien, ser un sujeto que puede recibir algún tipo de pena o condena privativa de la libertad. Bien, las personas que sufren de enfermedades mentales, ¿no? Tampoco podrían ser consideradas personas morales, porque ¿qué elemento les falta por sobre todos los demás?
¿Qué elementos que componen a la persona moral, a una persona con alguna enfermedad mental, por ejemplo, esquizofrenia o psicosis o estos, no sé, trastorno límite de la personalidad, ¿no? Algunas enfermedades mentales. Eh, ¿Qué elemento eh, no presentarían estas personas y por lo tanto no podrían ser consideradas como personas morales? ¿Cuál se les ocurre que no podría tener? La conciencia moral. La conciencia moral, ¿no? No saben estas personas al tener alteraciones mentales y como se sabe, ¿no? Como sabemos, la salud mental no es prioridad dentro del sistema de salud peruano, lamentablemente. Muchas de estas personas no reciben un tratamiento adecuado, entonces no pueden ser consideradas personas morales porque no tienen la capacidad de distinguir qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Si no tienen esta capacidad, entonces por lo tanto no pueden asumir tampoco una responsabilidad moral, ¿no? A partir de sus actos. Por eso es que en muchos juicios por crímenes, sobre todo crímenes que deben recibir una sanción, una pena privativa de la libertad muy alta, ¿qué es lo que hace la defensa? La defensa muchas veces intenta probar, ¿no? Que en el momento en que se dio, por ejemplo, algún crimen, algún homicidio, etcétera, esta persona se encontraba en un estado mental no específico, muy particular, que no permite que en ese momento, ¿no? sea catalogado como una persona moral. O también, ¿no? se presentan pruebas de que esta persona está en un tratamiento, por ejemplo, para cierta enfermedad mental y que estos medicamentos pueden cruzarse entre sí y que esta persona lo hizo producto de un efecto secundario de la medicación, ¿no? Eh, a partir de estas consideraciones es que muchas veces el derecho busca, ¿no? alguna salida. Bien, entonces estos son los tres elementos eh, a partir de los cuales podemos considerarnos. Si una persona posee estos tres elementos, nos podemos decir que es una persona moral. ¿Qué pasa si no los posee o qué pasa si los posee y actúa aún así mal? Bien, tenemos otros conceptos. Bien. Cuando una persona no tiene conciencia, no tiene libertad, conciencia moral y libertad moral, es una persona amoral. Un infante no tiene conciencia, ¿no? No tiene libertad, no sabe cómo actuar. Por lo tanto, un infante, un niño de 1 o 2 años, no es una persona moral, es una persona amoral, ¿no? Otra vez, estas personas mayores, sobre los 80 años, que no tienen conciencia sobre sus actos, ¿no? Por lo tanto, no pueden ser responsables. Son personas amorales, ¿no? Personas que con enfermedades mentales, no debidamente tratadas, no tienen conciencia de sus actos, no tienen una conciencia moral. Son personas amorales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú eres joven, ¿no? No puedes decir que eres una persona moral producto de tu edad, no presentas ninguna enfermedad mental, ¿no? Pero imagínate que estás en tu salón de clases, ¿bien? Y a un compañero o a una compañera se le pierde el teléfono, ¿no? El celular. Entonces, nadie ha salido, todos han estado en clase, cierran el aula y dicen, no, bueno, hay que buscar en las mochilas, ¿no? de los alumnos para ver quién tiene que aparecer este teléfono. Aquí no se puede perder nada. Bien. Y en tu mochila encuentran el teléfono perdido, ¿no? Pero tú dices, no, en realidad yo no quería tomarlo, pero me obligaron, ¿no? Alguien me amenazó, ¿no? Si yo no tomaba el teléfono y yo no lo escondía en mi mochila y se lo daba después a la hora de salida de clases, ¿no? Me amenazó, no sé, con golpearme, con... Tú ahí, ¿qué eres? ¿Una persona moral, una persona amoral o una persona inmoral en esa situación? ¿Cómo te podríamos definir?
como inmoral, como inmoral. ¿Por qué? porque a pesar de saber o conocer la norma social o legal Ujú. incluso, realizas la acción a pesar de todo. Sí, claro, ya. Pero hay un detalle. Mira, si a ti te amenazan, mira, si a ti te amenazan, ¿qué están cortando si te amenazan y te dicen tienes que actuar así? ¿No? Tú sabes que está mal, ¿bien? Porque tú tienes una conciencia moral. Pero a ti te amenazan. O sea, la amenaza es, incluso es una amenaza contra tu vida. ¿Qué es lo que no tienes? Libertad moral, No tienes libertad moral. Y al no tener libertad moral, ya no puedes ser considerada persona moral, ya no tienes esto. Entonces, en esa situación nada más, ¿eh? Tú serías considerado como persona amoral, porque te quitaron la libertad. Tienes la conciencia, pero te quitaron la libertad. ¿Qué pasa si tú tomaste ese teléfono porque tú querías ese teléfono? Es decir, tú tienes conciencia, tú tienes libertad y tú tienes responsabilidad. Tú sabías, ¿no? ¿Qué consecuencias podías asumir? Tú tomaste la decisión de actuar, ¿no? De ejecutar una acción mala porque tienes conciencia y libertad. Allí ya eres una persona inmoral. Tú conoces todas las reglas. Tú sabes qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Lo sabes, posees una conciencia moral. Nadie te obligó, nadie te amenazó, nadie te chantajeó, nada. Tú has actuado por libertad propia, de manera autónoma. Y por lo tanto, tú tienes una responsabilidad moral. Sabes que si te atrapan, ¿no? Si te llevan a un proceso, si alguien se da cuenta de lo que estás haciendo, que es una acción mala, vas a tener que asumir las consecuencias de esta acción. Aún así, tú ejecutas esta acción mala. Eres una persona inmoral, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque posees los tres elementos de la persona moral, posees, o sea, digamos, en eso las personas inmorales y las personas morales coinciden porque poseen los tres elementos, pero la diferencia es que la persona inmoral, conociendo estos tres elementos, igual actúa mal, actúa contra las normas. Recuerda que la moral lo que hace es estudiar, criticar, analizar el comportamiento de los seres humanos a partir de normas y reglamentos sociales. Bien, por eso es que dice que transgredes la norma moral a pesar de conocerla, a pesar de saber que si haces, transgredes esta norma, actúas, ejecutas acciones totalmente contrarias a esta norma, sabes que puedes recibir un castigo, pero aún así lo haces. Eres una persona inmoral. Bien, entonces estos son los tres conceptos: persona moral, persona amoral y persona inmoral. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, entonces seguimos. Ahora, hemos hablado de norma jurídica, ¿no? O norma moral, perdón, ¿no? Aquí hemos hablado de una norma moral. Entonces, vamos a ver qué tipos de normas hay. Tenemos dos tipos de normas dentro de nuestro tema correspondiente a la moral. Tenemos las normas morales por un lado y las normas jurídicas por otro lado. Las normas morales son mandatos que tú haces porque los consideras algo que es como algo que emana dentro de ti, es una cuestión mucho más subjetiva. Y por lo tanto, si tú no ejecutas tus acciones de acuerdo a esta norma moral, vas a tener una sanción, pero subjetiva, o sea, como que tú mismo vas a dar cuenta de que no actuaste de acuerdo a la norma moral y por lo tanto tu sanción es una especie de remordimiento, sobre todo, ¿no? Te vas a sentir mal contigo mismo. Bien. Por ejemplo, tú tienes un muy buen amigo, ¿no? Y un día este amigo te llama, te escribe para pedirte un favor, ¿no? Te pide prestado cierto monto de dinero.
mm, tú en realidad podrías prestarle, pero justo te llama cuando estás ocupado, estás yendo, no sé, a, a un examen importante, a una reunión de trabajo, entonces no tienes ganas de hablar, no tienes ganas de pactar un encuentro como para entregar el dinero, pedirle el número de cuenta para realizarle una transferencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, simplemente le dices que no puedes, que en ese momento estás muy ocupado y le cuelgas el teléfono, dejas de escribirle. ¿Y qué sucede? Tú tienes una norma moral, ¿no? Moral, una norma subjetiva tuya de ayudar a tus amigos cada vez que lo necesiten, ¿no? Y eso es lo que tú, o sea, tú crees haber cumplido, ¿no? A lo largo de tu vida con los amigos que en algún momento han necesitado de tu ayuda. Pero ¿qué pasó, no? En esta situación tal vez hubo algunos factores externos que no te permitieron, ¿no? Ofrecer tu ayuda a este amigo. Cuando llegas a tu casa te das cuenta de eso, uy, qué mal le hablé, ¿no? Pude haberle dicho, llámame más ratito, ahorita estoy ocupado, eh, y para conversar mejor, o qué te parece si vienes a mi casa, o nos encontramos en un lugar para poder conversar también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al no seguir esta norma moral, tú tienes culpa, tú sientes culpa, tienes remordimiento, es decir, una sanción interna, subjetiva, está solo en el sujeto, ¿no? También pasa a veces cuando, si tienen a sus abuelos con ustedes todavía, ¿no? A veces los abuelitos suelen ser personas personas muy creyentes, religiosas, van a misa, van a la iglesia, van al templo, ¿no? Eh, Imagínate que un día tú estás estudiando, terminando de estudiar para tu examen, porque al día siguiente tienes un examen muy importante, y tu abuelito o tu abuelita te dice de acompañarlo, acompañarla a la misa, ¿bien? Pero tú no tienes ganas, pues has estudiado todo el día, estás cansado, estás cansada, y le dices que no. Bueno, tu abuelo, tu abuela te dice, ah, ok, está bien, y se va, ¿no? Ah, bueno. Ya. Y tú hace tiempo que no ibas a misa con alguno de tus abuelos, ¿no? Cuando eras pequeño, cuando eras muy pequeña. ¿Qué pasa después que estás ahí en tu habitación sin hacer nada, que supuestamente tú querías descansar? Te empieza a entrar un remordimiento, ¿no? No me costaba nada acompañar a mi abuelo, acompañar a mi abuela, ¿no? Estar ahí con él, con ella. Un rato nada más, después nos regresábamos a la casa, ¿no? Y te empiezas a sentir mal, ¿no? Te empiezas a sentir mal porque en realidad tenías tiempo para hacerlo. De repente te ayudaba también a distraerte porque podías salir de casa luego de estar todo el día ahí estudiando. Te sientes mal, ¿no? Tienes una sanción subjetiva, remordimiento. ¿Por qué? Porque no cumpliste con una obligación que manda la ley. La ley dice hay que acompañar siempre a nuestros abuelitos. No, es una obligación interna. Puede ser que a ti te hayan criado así, ¿no? Hay que cuidar a los abuelos, o te hayan dicho, mira, ya están muy mayores, hay que aprovechar estar tiempo con ellos, también para cuidarlos, acompañarlos, ¿no? Entonces, cuando regresa tu abuelo o tu abuela de la misa, lo primero que le dices es, disculpe, mi abuelito, abuelita, no pude ir, pero ya la siguiente semana sí te acompaño, ¿no? Esta acción lo que hace, responde pues a la culpa, al remordimiento que tú has sentido dentro de ti, ¿no? No viene por una cuestión externa. ¿Qué cosa viene por una cuestión externa? La otra norma, la norma jurídica. Como su nombre lo dice, la norma jurídica también es un mandato, pero ya no de carácter interno, ya no es un mandato personal, es un mandato que te impone el Estado. Bien, el Estado, la figura del Estado como regulador de las acciones de la sociedad. Es decir, el Estado lo que va a hacer es regular normas, leyes, ¿no? Normas jurídicas. ¿Qué pasa si no cumplo yo con estas normas? Recibo una sanción, pero ya no es una sanción subjetiva, ya no es solamente que a mí me da culpa,
es una sanción objetiva. Puede tener multa o puede tener hasta pena privativa de la libertad, ¿no? Puede tener cárcel. Por ejemplo, hace muchos años, jóvenes, se daban eh, muchos accidentes de tránsito, ¿ya? ¿Y qué sucedió? Se veía una constante, ¿no? Que muchas personas que quedaban heridas o morían en estos accidentes y eran pasajeros en autos, no llevaban el cinturón de seguridad. Entonces, se estableció un reglamento, ¿no? Una norma de que si estás en un auto, en realidad en cualquier tipo de auto debería hacerlo, ¿no? Debes usar el cinturón de seguridad, sobre todo si vas adelante, ¿no? Porque lo que pasaba era que estas personas con la fuerza del choque eran expulsadas del auto, salían. Y también el conductor, ¿no? Obviamente el conductor, pasajeros, llevar cinturón de seguridad. Era una recomendación, era, mira, si no quiero, bueno, si te dan una recomendación tipo, si no quieres accidentarte, si no quieres morir, ponte el cinturón, o por lógica todo el mundo se lo pondría, ¿no? Pero sabemos que la gente no suele actuar así. Entonces, no se estableció una recomendación, se estableció una norma. ¿Por qué? Porque si tú ahora, digamos que tú eres pasajero en un auto, a este auto lo detiene la policía, lo primero que ves si ambos, entre otras cosas, si todos los pasajeros, sobre todo los que van adelante o quien va al lado del conductor, utiliza cinturón de seguridad, ¿no? Y si no utiliza cinturón de seguridad, ¿qué sucede? Les ponen una multa. Una multa al conductor o una multa al auto directamente. Es una multa considerable. Bien. A partir de esta norma jurídica, cada vez que subes al auto particular de una persona, un taxi, etcétera, lo primero que te dicen es, por favor, póngase el cinturón. No quiero que me pare la policía. Ponte el cinturón, por favor. Entonces, a partir de la norma se volvió algo constante el usar el cinturón de seguridad. ¿No? Y si por ahí alguien dice, no quiero usar el cinturón, ¿no? ¿Por qué no usaban el cinturón a veces? Porque, no sé, el cinturón va a manchar mi blusa, la camisa que tengo justo es blanca, entonces si me pongo el cinturón me va a ensuciar toda la ropa, ¿no? Ah, bueno, entonces si no quiere ponerse cuando me ponga la multa, usted me paga la multa. Que sea la persona, bueno, no tiene más remedio que ponerse el cinturón, ¿no? Es una cuestión por su seguridad, pero bueno, así pasa. También una norma respecto más o menos a este tema se dio cuando se empezaron a poner fotopapeletas con la intención de coaccionar de alguna manera y de manera externa a los ciudadanos que se mueven por autopistas o por avenidas, ¿no? Donde puedes acelerar un poco, bien. Lo que se buscaba era que estos ciudadanos respeten los límites de velocidad, ¿no? Se pone una cámara, a veces en un puente, en un lugar estratégico, esta cámara mide, ¿no?, la velocidad a la que va cada auto que va pasando y cuando detecta que alguno está excediendo el límite de velocidad que hace, toma una foto. ¿No? Toma una foto, ves la fecha, la hora, el lugar donde se tomó la foto, eh, y al comprobar que el conductor, ¿no?, el auto rebasó los límites de velocidad, la fotopapeleta, sí, ¿no? La fotito y la papeleta correspondiente llega al domicilio, si ahora es por correo, del dueño del auto, ¿no? A nombre de quién está inscrito el auto. Y, bien, obviamente llega una multa también, ¿no? Considerable, vas sumando puntos respecto a cada falta también, es otra norma que se ha impuesto. Bien. Entonces, estas normas jurídicas se diferencian de las normas morales en tanto, jóvenes, en tanto son obligaciones externas, las impone el Estado. Bien. El Estado puede derogar ciertas normas, reemplazarlas por otras también, ¿no? Pero tú tienes que respetarlas. ¿Por qué? Porque tú eres parte de
de la sociedad que rige el Estado, ¿no? Hay multas, hay penas de cárcel, por ejemplo, ¿no? Una norma jurídica, ley, reglamento nuevo. Todo padre, ¿no? Sí, creo que sí son para padres que no cumplan con la pensión alimenticia de sus hijos, ¿no? Ahora, antes no. Ahora, ¿qué pasa? Se solicita una requisitoria para estas personas. Obviamente es un proceso, denuncias por no cumplir con la manutención, con la pensión de alimentos, y así muchas personas que no tenían antecedentes, ¿no? Por no cumplir con un derecho de los hijos, ¿no? El derecho de los hijos de tener una pensión de alimentos, terminan purgando condena, ¿no? En la cárcel. Obviamente deben hacer un proceso, tampoco es que estén tantos años en la cárcel, pero eh, terminan cumpliendo condena. ¿Por qué? Porque existe una norma. ¿Eh? Antes no tenían prisión efectiva, este tipo de acciones. Ahora sí, ¿no? Digamos, la justificación es obviamente velar por los derechos de los niños, su derecho de recibir una pensión, ¿no? Es decir, sustento por parte de ambos padres, ¿no? Y así las normas pueden ir variando porque son cuestiones externas, ¿no? En cambio, las normas morales, como son una cuestión muy subjetiva, también es difícil que cambien si es que es una cuestión que a ti se te ha hecho costumbre, pero también pueden cambiar, ¿no? Las normas morales cambian, pero cambian solo para ti, ¿no? Para ti es una cuestión muy, muy de adentro, mientras que las normas jurídicas cambian, que al ser externas afectan a un número mucho más grande de personas, ¿correcto? Bien, entonces estos son los dos tipos de normas. Jóvenes, ¿todo claro? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Todo bien, Miss. Bien, entonces, seguimos. Eh, Valores éticos, valores que se corresponden con la ética. Tenemos varios, tenemos un montón, ¿bien? Pero se han identificado valores éticos fundamentales, es decir, los más importantes. ¿Bien? Y son importantes estos valores éticos fundamentales en tanto podemos reconocer estos valores, ¿bien? En las acciones de nuestra vida cotidiana y además son valores que se pueden aplicar de manera global, ¿no? En cualquier parte del mundo deberían fundamentar estos valores las acciones de todos los seres humanos. Bien. El primer valor que encontramos aquí es el valor de la dignidad. Ver a toda persona de manera digna. Es decir, todos los seres humanos deben representarse como un fin en sí mismo, nunca considerarse como un medio o un instrumento para alcanzar un objetivo. ¿Quién dice esto? ¿Te acuerdas qué filósofo dice esto? Kant. El filósofo alemán Immanuel Kant, ¿no? Eh, Esta sentencia de Kant, ¿no? Todos los seres humanos, todos los hombres son en fin en sí mismos, deben ser considerados como fines en sí mismos, nunca como medios. Eh, ¿Qué nombre le da a esta frase, a esta sentencia? ¿Te acuerdas? La semana pasada lo vimos en la ética kantiana. ¿Cómo se llama? Eh, Le da un nombre, le da un nombre específico, le crea un nombre a esto. El imperativo categórico. Exacto, ¿no? El imperativo categórico, una de las formas del imperativo categórico tiene que ver con la dignidad. El hombre o todos los hombres son un fin en sí mismos, deben ser vistos como fines en sí mismos, nunca como un medio. Bien.
La otra forma del imperativo categórico es actúa de tal manera que tu acción, ¿no?, se vuelva universal. ¿Bien? Pero esta es una de las formas del imperativo categórico. ¿Qué nos quiere decir? Primero, esta sentencia respecto de la dignidad, esta sentencia ética de Kant, de que precisamente este año se cumplieron 300 años de su nacimiento, el filósofo universal, em, está presente esta sentencia en, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde se cumple la característica de la dignidad presente en todo el mundo como valor ético fundamental. Esta sentencia está presente en las constituciones, ¿no? Constituciones también de América Latina, en nuestra constitución peruana también, producto de la influencia de la ilustración europea, ¿no? Con Kant nos encontramos en la ilustración alemana. Existe una ilustración francesa, también existen ideas de la ilustración italiana, etcétera, etcétera. En las constituciones políticas de países democráticos, sobre todo, encontramos precisamente, ¿no?, que todos los ciudadanos de dicha nación son un fin en sí mismos, por lo tanto son vistos con dignidad. Bien. Al tú, coloquialmente podemos decir, al tú utilizar a una persona para un objetivo del que esta persona no tiene ni chispas, o sea, no sabe, no se le ocurriría que tú usarías a esta persona para alcanzar un objetivo externo, tú no estás viendo a esta persona con dignidad. Tú lo estás viendo como un instrumento, como un medio para alcanzar una meta. Bien, no estás actuando según este valor ético fundamental de la dignidad. Bien. Otro valor ético fundamental es el de la igualdad. Según la igualdad, todos nosotros, todas las personas, tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, el valor de la igualdad se presenta en contra de la discriminación. ¿Dónde vemos estos valores éticos? Por ejemplo, mm, cuando, cuando tú estás, cuando tú vas, digamos, a un restaurante, a un bar, ¿no? Estos café bar, restaurante, a una discoteca también suele haber en esos lugares. Sobre todo en distritos, bueno, vamos a enfocar en Lima, ¿no? En Lima, pero es una cuestión nacional, ¿no? En lugares de clase AB, ¿no? Donde va, digamos, gente con un poder adquisitivo alto. Tú ingresas, sueles ingresar a estos lugares o en las puertas tienen unos cartelitos de ordenanzas municipales, ¿no? Y el cartel que dice, en este establecimiento, como en todo, y ahí está el nombre del distrito, por ejemplo, ¿no? Como en todo el distrito, está prohibida la discriminación, punto, según ordenanza municipal número tal, 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 ¿no? ¿Bajo qué valor está fundamentada esta ordenanza? Bajo el valor de la igualdad, ¿no? Bajo el valor de la igualdad está fundamentada también nuestra constitución política. Según la constitución política, todos nosotros, ciudadanos peruanos, tenemos los mismos derechos establecidos en la constitución política y también tenemos los mismos deberes, ¿no? Nadie es más que otro. Bien, entonces obviamente el valor ético fundamental de la igualdad desmiente lo que en algún momento, desdichadamente, por decirlo menos, un expresidente de la República, ¿no?, en algún momento declaró e hizo una distinción entre ciudadanos de primera y segunda o tercera clase, ¿no? Según el valor ético de la igualdad, esto no es posible. No existen clases de ciudadanos. Imagínate que nosotros nos pongamos a hablar año 2024, siglo XXI, de niveles, de clases de ciudadanos, ¿no? De jerarquización en la ciudadanía, ¿no? Es algo totalmente anacrónico, algo que va en contra de los valores
prácticamente todos los valores y sobre todo del valor fundamental de la igualdad. ¿Bien? Otro valor ético fundamental es el valor de la justicia. Según la justicia, ¿no? La justicia se puede definir como la distribución de manera equitativa, otra vez, por ejemplo, entre todos los ciudadanos de una nación, de un país, distribución equitativa de castigos, ¿no? Y también de bienes, o sea, lo contrario a castigos. Bien. ¿Y cómo podemos ver que está aplicada la justicia en nuestro país? ¿Está distribuida de manera equitativa? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo vemos que está distribuida la justicia en nuestro país? Lamentablemente el que tiene mayor poder adquisitivo es el que obtiene mayor justicia en ese sentido. Sí, ¿no? No ocurre esta distribución de manera equitativa, ¿no? O sea, teóricamente debería ocurrir. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, todos nosotros como ciudadanos somos objeto de dignidad. Todos somos iguales, ¿no? Tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes. Por lo tanto, tenemos los mismos deberes ante la justicia, ¿no? Lamentablemente es algo que desde que somos una república, eh, no es algo que realmente se dé, ¿no? Eh, Hay casos lamentablemente hay casos que ejemplifican muy bien esto, ¿no? Eh, en términos de justicia, por ejemplo, sea muchos constitucionalistas, penalistas, etcétera, argumentan que se ha abusado de la figura, por ejemplo, de la prisión preventiva, ¿no? Se da prisión preventiva a veces por cuestiones externas a las que dicta la ley, ¿no? Se abusa mucho de esta prisión preventiva, tanto que después estos mandatos de prisión preventiva son contraproducentes para el mismo Estado. Se empieza a debilitar esta figura, ¿no? Los procesos son muy largos, nunca se da una sentencia en el tiempo establecido, se puede pedir la anulación de los procesos por llevar mucho tiempo. También cuando tienes a veces cuando la justicia tiene todas las herramientas para dictar una sentencia, no las hace, ¿no? Las hace mal, de repente también por factores externos, ¿no? El caso que sonó, un caso que sonó hace no mucho tiempo fue el de una chica que en su auto subió hacia la vereda, embistiendo creo que a tres jóvenes y causando la muerte a dos de ellos, ¿no? El proceso fue muy largo, después se le dicta una especie de sentencia y actualmente parece que esta chica está prófuga y bueno, ¿por qué? Porque tiene un apellido así, con conexiones, viene de una familia con cierto poder, se permitió, ¿no? Fue muy laxa la justicia, ¿no? En estos casos, por otro lado, ¿no? Si hay personas que no tienen las características del caso anterior, personas que incluso a veces no se respeta el debido proceso legalmente, ¿no? El debido proceso al que todos tenemos derecho, ¿no? Sea la acción, sea el delito, el agravante que hayas cometido, todos tenemos derecho a un justo proceso, ¿no? A veces no se respeta eso, ¿no? Y se da una sentencia express con un montón de fallas, ¿no? Entonces no hay una distribución equitativa ni de castigos y tampoco de bienes, ¿no? Obviamente. Eh, Ahora, otro valor ético fundamental es el valor de la libertad. La libertad, en tanto, nosotros al poseer libertad podemos actuar de manera autónoma, ¿no? Teniendo toda la información, ¿no? Para elegir qué acción ejecutar. Somos libres nosotros como ciudadanos, ¿no? Digamos, somos libres en nuestro actuar. Mm, A veces esa libertad se quiere
coaccionar, ¿no? Se quiere coaccionar. También esta coacción suele venir del Estado, pero más específicamente de los distintos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, algunas leyes que se aprueban, o algunos dictámenes, o algunos decretos que a lo largo de la historia de nuestro país se han publicado, ¿no? ¿Cuándo es que se corta un poco este valor de la libertad? Cuando se dan estados de sitio, cuando se declaran emergencias en ciertos lugares. Nosotros como ciudadanos, al estar dentro de estos lugares, ¿no? Vivir en estos lugares donde se declaran estados de emergencia, estamos cortos en tanto a nuestra libertad, ¿no? Un estado de emergencia, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pueden entrar a tu casa sin dar razón de por qué están entrando a tu casa, ¿no? Tú ya no posees este derecho de libertad, producto de una situación, no sé, ahora lo que haces para em, dictar estos estados de emergencia, lo que dicen es, no sé, la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces la gente no sabe por qué parte de las Fuerzas Armadas puede ingresar a su casa, puede pedirle documentación, puede incluso llevarlo a una comisaría por sospecha, ¿no? Se cortan estos valores. Eh, Esto, digamos, es una cuestión mucho más específica porque se solían dar, que ya no, pero un tiempo sí, muchos estados de emergencia en ciertas provincias, en ciertos distritos. Después, de manera global, también se dieron algunos dictámenes que, por ejemplo, permitían alzar fuego distintas, eh, en distintas movilizaciones, ¿no? Y esto ya se ve a lo largo eh, específicamente de Latinoamérica, por ejemplo, debido a la actualidad muy movida que está política y social, ¿no? Que está viviendo Latinoamérica, muy convulsionada, por ejemplo, en algunos países cercanos a nosotros, ¿no? Se aprobaron leyes, por ejemplo, en Argentina se aprobó la ley antimotines, ¿no? Producto de algún descontento con el actual gobierno, los ciudadanos ejercen su derecho a protesta, a reunión, ¿no? Que nosotros también como ciudadanos peruanos tenemos amparados en la Constitución, y había una ley que permitía que la policía, ¿no? Pueda actuar en defensa, ¿no? Pueda detener a los ciudadanos que se manifestaban en ciertos lugares a lo largo de su territorio nacional, ¿no? Esta ley antimotines, ¿no? Decían, es una ley para que no se cometan delitos, ¿no? Sin embargo, cuando la marcha más grande que últimamente, en los últimos años, se dio en Argentina, en distintos lugares del país, fue la marcha en defensa de la universidad pública, de la educación pública, ¿no? De la educación pública gratuita y federal que tiene el país del sur, y allí no se pudo ejecutar la ley antimotines, ¿no? No hubo estas amenazas contra la seguridad eh, con las que el gobierno quiso justificar esta ley, ¿no? Fue una marcha pacífica donde obviamente muchos ciudadanos se manifestaron en favor de la educación pública, gratuita y federal que ellos tienen, que los identifica, que los diferencia de otros países de la región, ¿no? Tú sabes que en Argentina tú no das un examen de admisión para ingresar a la universidad, tienen otro sistema diferente al nuestro, ¿no? Entonces, obviamente ahí se dio cuenta de que esta ley lo que buscaba era precisamente menguar este valor de libertad que compartimos con los ciudadanos de otros países y otras regiones del mundo, ¿no? Específicamente y sobre todo en países democráticos como el nuestro, ¿no? Por último, un valor ético fundamental y un valor ético que caracteriza mucho a la sociedad peruana es el valor ético de la solidaridad. Bien, el valor ético de la solidaridad, como su nombre lo dice, nosotros ya sabemos, ¿no? Es la capacidad, es
es el entregarte a colaborar con los demás en tanto estas personas o cuando estas personas pasan por momentos difíciles, ¿no? En nuestro país, y podemos decir que también otra vez en esta parte de la región, ¿no? Los ciudadanos se caracterizan por ser muy solidarios. Por ejemplo, mm, hemos atravesado una pandemia que el país, donde nuestro país fue muy golpeado, ¿no? Eh, Producto de X cuestiones. Recuerdas que las personas para conseguir tanques de oxígeno, para llenar los tanques de oxígeno que ya tenían en casa, porque muchas personas debían recibir un tratamiento en casa, ya que no podían acceder a una cama dentro de un hospital, dentro de una clínica. Entonces, muchas personas tenían que hacer filas, ¿no? En estos lugares, ¿no? Primero lugares privados, luego se abrieron centros de recarga de oxígeno ya públicos, pero aún así era mucha gente la que acudía allí. Entonces, ¿qué pasaba? Tú tenías, ¿no? Si tú eras el encargado de ir a llenar estos tanques de oxígeno, pasabas horas en fila, ¿no? Haga frío, haga calor, sea de día, sea de noche. Hay gente que se turnaba para hacer la fila, era una cuestión muy, muy, muy preocupante. ¿Y qué pasaba? Se dieron en muchos casos a lo largo del país, ¿no? Los vecinos que vivían cerca ah, a estos centros que se habían abierto de manera pública, ¿no? A través del gobierno, de las municipalidades, etcétera, se dieron cuenta de esto, ¿no? O sea, vemos gente en la calle. ¿Qué hicieron? En las mañanas, un grupo de vecinos preparaba un desayuno y de manera gratuita y de manera desprendida iban y entregaban el desayuno a estas personas que estaban en la fila, ¿no? Y si en la tarde había otra vez otro grupo de gente, preparaban un almuerzo, un plato de comida. En la noche también, ¿no? Si hacía frío, algo calentito para que estas personas no pasen tanto frío, ¿no? ¿Qué se ejemplifica aquí? El valor de la solidaridad, ¿no? Y este valor lo encontramos antes, incluso antes en esta región o en nuestro país, antes de que seamos una república, ¿no? Esa causa limeña que tú comes que es tan rica, ¿no? Que a todos nos gusta, eh, obtiene, ¿no? Según relatos, obtiene su nombre de la arenga por la causa, ¿no? Por la causa libertadora, ¿no? Muchos de estos platos, muchos de los platos típicos de nuestro país tienen origen en precisamente causas libertadoras, ¿no? Nuestro país fue uno de los últimos en declarar su independencia. Entonces, se dicen que los soldados, las mismas personas que no estaban involucradas directamente, ¿no? Eh, en esta empresa libertadora, ¿no? Veían igual a los soldados allí y preparaban algo súper básico, ¿no? En ese entonces la causa era pues la mezcla de la papa, ¿no? Esta masa, ¿no? Porque se entendía que este tubérculo les iba a brindar energía, ¿no? Ya luego se le añadió cosas, ahora tenemos causas rellenas de cualquier cosa, pero en esencia es esto, ¿no? Producto de un accionar solidario con los soldados, con las personas que ellos veían y que también compartían la idea de una causa libertadora, ¿no? Pero no, ellos, por ejemplo, mujeres no podían, si estaban a cargo de una familia, no podían enlistarse, pero ayudaban de otra manera, ¿no? ¿Dónde más podemos nosotros encontrar ejemplos de acciones que corresponden al valor fundamental de la solidaridad? ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? Hay un montón de ejemplos en realidad en nuestro, en nuestro país. Por ejemplo,
Esto suele pasar sobre todo en lugares donde las edificaciones son muy antiguas, por ejemplo en el centro histórico de Lima. Era algo que yo veía siempre estudiando por ahí. Se daban incendios, ¿no? Se caían a veces algunas casonas y se daban incendios. Y como sabemos, los bomberos en el Perú son bomberos voluntarios, ¿no? Quienes acuden a estas emergencias no reciben un sueldo por este trabajo, ¿no? Este trabajo que tienen. Y a veces cuando los siniestros, sobre todo siniestros, por ejemplo, de estas casonas, a veces cuando se incendian algunos almacenes con productos inflamables, son siniestros que demoran horas y hasta días poder controlar, ¿no? Imagínate eso, imagínate cómo es que deben llegar las unidades, porque sabemos que al menos en Lima el tráfico es prácticamente terrible a toda hora. A veces los hidrantes que tienen en la calle no pueden dar agua, las herramientas que tienen los bomberos al ser ellos voluntarios, no recibir un sueldo, no son las adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de situaciones que les pueden jugar en contra, ¿no? Pero aún así, es algo que la sociedad misma reconoce a la compañía de bomberos, ellos siempre están presentes, ¿no? Y cuando se dan eh, catástrofes de tamaña índole, ¿qué sucede? Otra vez, los vecinos, ¿no? O a veces algunos vecinos hasta prestan sus conexiones de agua para ver si pueden ayudar de alguna manera, ¿no? A los bomberos, pero obviamente los bomberos necesitan una presión distinta a la que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿no? Pero hay un indicio de querer ayudar. Cuando el trabajo de la compañía de bomberos se vuelve extenuante, se ha visto muchas veces que los mismos vecinos, o sea, no el Estado, no los coroneles, no, o sea, no las personas que están como por arriba dentro de la compañía, ¿no? No las municipalidades, no. Los mismos vecinos se organizan y otra vez les llevan agua, les llevan comida, ¿no? Porque a veces hacen muchas rondas, muchas horas están trabajando los bomberos, ¿no? Ven si necesitan algo, o sea, alguna muda de ropa, a veces algunos están muchas horas, si por ahí alguno después de el turno que tiene en la compañía de bomberos necesita movilizarse a su trabajo, los mismos vecinos con los autos o con los taxis los ayudan, los colaboran, y así es como se forma la cadena de solidaridad alrededor de un evento desafortunado, ¿no? Como es un incendio o una catástrofe. Se suele dar esto. Nosotros como país, en realidad como ciudadanos, la ciudadanía lo caracteriza bastante esto, ¿no? Este desprendimiento y esta caracterización fundada en el valor ético de la solidaridad. Nosotros como país y parte de nuestra región, ¿no? Somos una región, la región latinoamericana específicamente, muy fraterna en ese sentido, ¿no? A partir de nuestras raíces. Si tú vas, por ejemplo, si tú te mudas, ¿no? Estudias aquí, luego te mudas, no sé, a una parte de Europa, vas a ver que la gente, a muchas personas latinas, latinoamericanas, les choca esto, ¿no? Ves que a veces muchas personas no suelen ser muy solidarias, no te ayudan. Imagínate que tú eres nuevo en alguna parte de Europa y te pierdes, ¿no? No sabes cómo ubicarte para llegar a cierto lugar. Por ahí alguna persona te va a ayudar, pero no todos, ¿no? Cada gente está en su mundo, como que te va a ignorar, y no te sientas mal porque ellos en realidad son así, ¿no? Tienen otra manera de relacionarse con las personas, ¿no? Producto de su cultura, producto de su sociedad. Nadie se ofende si la otra persona no, simplemente no le hace caso. Bien, entonces, jóvenes, estos son los 5 valores éticos fundamentales que estudiamos el día de hoy, ¿no? Éticos fundamentales porque podemos encontrarlos, ¿no? En nuestro día a día y también se pueden aplicar a muchas partes del mundo, sino a todas las partes del mundo, ¿no? A todas las sociedades, a todos los lugares, a todos los seres humanos. Bien, hasta aquí todo claro.
¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos seguir? Todo bien por mi lado. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Ahora sí. ¿Qué cosas son los dilemas éticos? Luego de haber visto todas estas definiciones, podemos hablar de qué cosas son los dilemas éticos, entonces, ¿no? Este concepto que estudia la ética. ¿Qué es un dilema ético? Un dilema ético es una situación, ¿bien? En donde se te van a presentar sobre todo dos elecciones, ¿ya? Eh, puedes elegir A o puedes elegir B. Bien, suelen ser dilemas que pueden presentarse en la realidad. Tú puedes elegir A o puedes elegir. ¿Por qué es un, ya, este es un dilema, ¿no? Tú estás en un dilema cuando eliges A o B, por ejemplo, si quieres, si te dicen, ¿y qué quieres de postre? ¿Quieres helado o quieres flan? Es un dilema, pero no es ético. ¿Por qué es ético? ¿No? Elegir flan o helado no es un dilema ético, es un dilema nada más. Pero ¿por qué nosotros hablamos de dilemas éticos? Porque los dilemas éticos comprometen tu moral. Bien, son dilemas en donde tú vas a ver comprometidos los principios de tu moral, de las normas, ¿no? Normas morales, sobre todo, que tú sigues a lo largo de tu vida. Y tú vas a tener que elegir A o B. Y a este elegir A o B, no sé, oye, ¿por qué elegiste A, por ejemplo? Ah, porque quiero. ¿Por qué elegiste B? Ah, porque sí. No. Tú vas a elegir A o B, pero a partir de una sustentación razonada, ¿no? El por qué tiene que ser una cuestión razonada. Bien. Los dilemas éticos pueden ser de dos tipos, pueden ser hipotéticos y pueden ser reales, ¿no? Hipotéticos son situaciones poco probables, por ejemplo, existe un dilema ético muy conocido que es el dilema del tranvía, el dilema del tren. No sé si nosotros lo vimos cuando hicimos Stephen Tolmin en teoría de la argumentación, pero es un dilema muy, muy conocido, ¿no? Te dice, es un dilema ético de corte hipotético. ¿Por qué? Te dice lo siguiente, ¿no? Imagina que tú te encuentras en un tren y que no hay conductor. Entonces te dicen que tú, por favor, asumas la posición de conductor de un tren. Viene el tren, tú ves que el tren está siguiendo la vía, ¿no? De manera regular, como siempre, pero te dicen, ojo, que en un momento la vía del tren se va a cortar. Puede ir para la izquierda o puedes ir para la derecha. ¿Cuál es la situación? Si vas a la izquierda, ten en cuenta que existe una persona atada a las vías del tren. ¿Se puede desatar? No. Tú no puedes bajarte, nadie puede desatar, está sola. Si vas por el lado derecho, encuentras a 5 personas atadas a la vía del tren. No, entonces paro el tren. No, no puedes parar. Tienes que elegir una de las dos vías. Este es el dilema ético. ¿Cómo solucionas esa situación? A ver, ¿tú cómo solucionarías? ¿Elegirías ir por la izquierda, donde tienes a una persona atada a las vías del tren? ¿O eliges ir por la derecha, donde tienes a 5 personas atadas en la vía del tren? ¿Qué harías? Si tú no haces nada, el tren va a seguir y va a ir por la izquierda. Si tú activas una palanca que tienes ahí, el tren va a ir por la derecha. ¿Qué haces? ¿Vas por la izquierda o vas por la derecha? ¿Ustedes qué harían? No hay, ojo, no hay respuesta correcta o incorrecta. Esta es la característica de este tipo de dilemas, ¿no? Es una posición que tú tomas. ¿Qué posición tomarías? ¿No? ¿Vas por la Por, izquierda? Hay una por la por mi izquierda. caso, elegiría el camino de solo, que solo pasa por una persona, por Ok. este tema de que em, el
buscar el bien mayor y no, que no sean los 5. Bien, claro, si tú no haces nada y, y el tren sigue por la vía de la izquierda, es decir, vas a pasar sobre una persona, exactamente tú escogerías el camino producto de lo que te dice el utilitarismo, ¿no? Hay que buscar el bien mayor, la máxima felicidad para el mayor número de personas y si tenemos que hacer algo que ocasione dolor, como en este caso, tratar de, tratar de ejecutar el menor dolor posible para el menor número de personas. Entonces, en lugar de pasar por sobre 5 personas, voy a pasar por sobre una porque no me queda de otra. Bien, esto es algo que sustentaría John Stuart Mill, ¿no? El utilitarismo, la ética utilitarista, ¿no? Lo contrario a Stuart Mill sería otra vez este señor que está presente en muchas disciplinas, el señor Immanuel Kant, ¿no? Diría, no, yo no haría nada, ¿no? También, no activaría nada tampoco, pero a razón, no como Stuart Mill de que hay que ocasionar el menor dolor al menor número de personas, sino porque si yo tomo una decisión, voy a ser responsable, ¿no? Responsable de ocasionar la muerte de 5 de una persona, ¿no? Y según imperativo categórico, yo debo actuar de la manera en que esta acción se pueda volver universal. ¿No? No ver a nadie como un medio tampoco para lograr nada, ni siquiera mi tranquilidad. Bien, entonces hay distintas maneras de elegir qué hacer, ¿correcto? Pero obviamente este es un dilema ético hipotético, pues imagínate, ya sería muy, eh, muy salado, ¿no? Tendrías muy mala suerte si es que te toca estar en en una de estas situaciones, ¿no? Porque el tren obviamente tiene algunos mecanismos de seguridad, ¿no? Y que tú debas elegir pasar por un lado o por otro, en realidad es un dilema ético hipotético, ¿bien? Por otro lado, los dilemas éticos reales sí son situaciones que se extraen de la vida real, ¿bien? Y hay varios dilemas éticos reales que tú tal vez en algún momento puedas pasar, ¿no? Que ya han pasado o pueden pasar en la realidad. Por ejemplo, vamos a ver algunos dilemas éticos reales contemporáneos. El dilema ético respecto al aborto, ¿no? El aborto inducido, obviamente el aborto provocado. ¿No? El aborto inducido, en tanto es una interrupción voluntaria, en realidad es el aborto voluntario, pero bueno, eh, es una interrupción voluntaria, ¿no? Del proceso de embarazo, ¿no? Existen, obviamente, dos posiciones, a favor del aborto voluntario o en contra del aborto voluntario. También tenemos concepciones desde la filosofía. Peter Singer, un ético contemporáneo, defiende la posición a favor del aborto, en tanto se sostiene que el feto aún no puede ser considerado persona, ¿no? A partir de algunos estudios biológicos, etcétera, también apoyado en otras ciencias, las personas, o uno de los argumentos de las personas que están a favor del aborto voluntario es que el feto todavía no puede ser considerado persona, por lo tanto no se le puede atribuir ningún derecho. Bien. Por el contrario, la postura en contra asegura eh, que el feto ya es persona. Bien, ya es un ser humano desde el momento de la concepción, ¿correcto? Entonces tiene derechos, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú, si sostenemos la postura en contra del aborto voluntario, eh, el feto sería pues objeto de derecho a la vida. Por lo tanto, estaríamos en contra del aborto, ¿no?
¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes están a favor o en contra del aborto voluntario? ¿A favor, en contra? Aquí nadie los va a juzgar. Solo estoy a favor, estoy en contra, son dilemas éticos que estamos viviendo en este momento, ¿no? Todavía existe un debate eh, en torno a este tema, ¿no? Por lo tanto, es un dilema ético, ¿no? Están a favor, están en contra, pueden escribirlo en el chat, pueden abrir su micrófono, ¿no? Sin problema. Eh, la postura a favor del aborto, ¿no? Por ahí, ¿no? A favor. Se sustenta pues en estos estudios, ¿no? A veces también en, precisamente al ser un dilema ético real, se sustenta en problemas de natalidad, en índices de, por ejemplo, embarazos adolescentes, en embarazos que se dieron en contra de la voluntad de las gestantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Las posturas en contra también se suelen sustentar en algunos estudios, pero dado, al menos en nuestra sociedad, muy bien, gracias por dar su opinión, eh, ya que nuestra sociedad es una sociedad muy conservadora, ¿no? Nosotros ya vimos en la sesión dedicada a los valores, ¿no? Están muy arraigados los valores conservadores cristianos católicos, entonces se suele sustentar también en la religión la postura en contra del aborto voluntario, ¿no? Eh, pero bueno, ahí también se cae en una cuestión que se puede responder de la siguiente manera, ¿no? Hasta dónde la religión puede influenciar en políticas públicas, ¿no? Porque una ley a favor del aborto libre corresponde ya a una cuestión de políticas públicas, se dice que a cuestiones de políticas de salud pública, ¿no? Hasta dónde vamos a poner el límite eh, entre religión, que es una cuestión mucho más subjetiva, dado que nosotros formamos parte de un Estado laico, y cuestiones como salud pública. En el Perú no está legalizado ningún tipo de aborto. En realidad sí, bien. Hace unos años, primero, ¿no? Hace unos años, creo que a ver, ordenándonos, creo que ni siquiera se ha presentado un proyecto de ley para un aborto libre, sin ninguna excepción, ¿no? Porque los congresistas que hemos tenido saben en realidad que probablemente, al menos en el corto plazo, es algo que no se va a aprobar, ¿bien? Hace algunos años sí se presentó un proyecto de ley, tuvo avances, un proyecto de ley para aprobar el aborto, para legalizar el aborto en casos de violación, ¿no? Lamentablemente no se aprobó. Em, el, el tristemente célebre actual alcalde que tenemos en una de las ciudades del Perú, ¿no? Que algunos ya deben saber quién es, cuando postulaba a otro cargo público, ¿no? También se manifestó respecto a este tema, porque es un tema que estamos, un debate, un dilema ético que vivimos actualmente, ¿no? Este señor se manifestó y dijo, bueno, ¿no? Le decían, ¿qué pasa con las niñas que son abusadas, que son muchas en nuestro país, ¿no? Y que no pueden acceder a un aborto. Dijo, bueno, la solución no es el aborto, yo las pondría en un hotel 5 estrellas para que la pasen bien, ¿no? Y ahí vemos pues la influencia de cosas externas que no, al menos en el corto plazo, no van a permitir que el Perú sea uno de los países de la región que, como muchos otros, ya legalice la ley del aborto libre, ¿no? No se ha presentado un proyecto de ley, al menos no ha sido, no ha avanzado, ¿no? Se presentó esta ley para el aborto en caso de violación sexual, no se aprobó. Lo que sí está reglamentado es el aborto terapéutico, ¿bien? Está reglamentado desde hace muchos años, pero lamentablemente no se realiza.
¿no? Y ahí también entras en una contradicción, ¿no? ¿Por qué no se realiza? Porque a veces el personal médico lo que hace es decir, no, yo no puedo realizar este procedimiento, entonces el aborto terapéutico se acepta, ¿no? A partir de una opinión médica, a partir de que la gestante corre, peligra su vida, no corre riesgo su vida, a veces también el feto puede venir con ciertas enfermedades, malformaciones, que según estudios, por ejemplo, si se da a luz, solamente va a vivir algunas horas, etcétera, etcétera. En estas situaciones debería aplicarse, ya que está reglamentado y está aceptado desde principios de 1900, incluso el aborto terapéutico, pero aún así no se ejecuta, ¿no? Son cuestiones muy preocupantes y que lamentablemente no son objeto de defensa de las personas que deberían defender la ejecución de este tipo de, de leyes que ya están en la sociedad, ¿no? Pero el aborto voluntario, entiéndase aquí como aborto voluntario legal, sin ninguna restricción, todavía es parte de dilemas éticos en nuestro país, ¿no? En nuestro país, en la región y por ahí en algunos más, porque hay países de la región que ya aprobaron el aborto libre, ¿bien? Pero bueno, nosotros no, ¿no? Siempre somos a veces los últimos de la fila. Otro dilema ético que también es muy actual, ¿no? Es el dilema ético, el debate en torno a la eutanasia. Sabemos que la eutanasia es un procedimiento médico en donde, ¿no? se causa la muerte de un paciente. En la mayoría de casos, un paciente en estado terminal, ¿no? Es decir, un paciente con una enfermedad en donde ya no se puede hacer nada, sino cuidados paliativos, ¿no? Y este procedimiento de la eutanasia se da a pedido expreso del paciente o de la familia o de la persona, ¿no? que está adjudicada para tomar decisiones en torno a la salud del paciente, ¿no? Hace un mes, hace unas semanas, pocas semanas en realidad, en el Perú se dio el primer caso de eutanasia. Se ejecutó el primer caso de eutanasia, el único, ¿bien? Pero este caso, esta aplicación de la eutanasia, ojo, fue un caso particular. No tenemos legalizada la eutanasia, como otros países sí lo tienen, no, no de la región, creo que en la región no, pero en otros continentes sí, ¿no? Eh, Creo que Colombia sí ha legalizado la eutanasia, ¿no? Pero en este caso, en el Perú, fue un caso particular de una activista que se denominaba a sí misma como una activista por la muerte digna, ya que llevaba una enfermedad degenerativa por muchos, muchos años, pero que ella, o sea, de manera particular, empezó un juicio al Estado, ¿ya? Y pues luego de más de 10 años, creo que 13, 15 años, em, después de muchas y muchas apelaciones, el Estado prácticamente le dijo, ok, cuando usted decida, ¿no? que se aplique el procedimiento y cuando usted encuentre a un personal médico que pueda aplicarle este procedimiento, se aplicará, ¿no? Y creo que el aceptar este procedimiento para que nadie, para que ningún involucrado en este procedimiento de eutanasia pueda tener precisamente esta responsabilidad moral que vimos al inicio de la sesión, ¿no? Pasó mucho, mucho tiempo y creo que la sentencia se dio a finales del otro año, perdón, del año pasado o a inicios de este año, ¿no? Eh, entonces, hace unas semanas se dio la noticia de que esta persona ya había accedido al procedimiento médico de la eutanasia, ¿no? Y empezaron a darse muchas posturas, otra vez se avivó el debate, ¿no? Por ejemplo, posturas a favor de la eutanasia defienden precisamente este término, ¿no? Vida digna y muerte digna, libertad de la persona para decidir sobre, ¿no? Sobre
digamos, una persona ha decidido, ¿no?, cómo llevar su vida y también puede decidir cómo llevar su muerte, ¿no? La postura en contra dice que no, que en realidad por sobre todas las cosas debemos defender el derecho a la vida, ¿no? Que nadie debe decidir, ¿no? Eh, nadie puede decidir ir contra su derecho a la vida, ¿no? Y ya posturas mucho más conservadoras y religiosas lo que dicen es Dios es el único ser que te puede quitar la vida porque es el ser que te dio la vida, ¿no? Eh, este dilema ético, otra vez, sigue en boga. En nuestro país se avivó un poco el debate de acuerdo a partir del caso de Ana Estrada, ¿no? Esta activista, precisamente, este caso que te acabo de contar. Eh, en otros países también ya se ejecutaron en estos procedimientos médicos. Y es un tema que en realidad dentro de todo es muy, muy, muy nuevo como, eh, como un procedimiento que se quiera legalizar, ¿no? Al igual que el aborto también, también ha existido, existe, se legalice o no el aborto, se van a dar abortos, se legalice o no la eutanasia, va a haber algún procedimiento para las en el que las personas van a encontrar una salida, ¿no? Pero la cuestión es, se debe legalizar, ¿no? El Estado debe salvaguardar esto. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿No? ¿Hasta dónde le corresponde actuar? Estos son las preguntas que precisamente se abren a partir de estos debates sustentados en los dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, eh, la mayoría de personas está a favor de la eutanasia y te sostiene este tipo de razonamientos porque existe un derecho también a nosotros para decidir sobre nuestra propia muerte, ¿no? Ah, bueno, yo, por ejemplo, de personas que piden la eutanasia, Ana Estrada fue una de las primeras en pedirlas en Perú, pero en otros países, otra vez, si hablamos de la región, hubo muchos enfermos terminales que pedían a los gobiernos de turno que por favor, que no les pedían legaliza la eutanasia para todos. Mira mi caso y da cuenta de que ya no puedo hacer más, ¿no? Solamente quiero, en el momento en que yo lo decida, poder recurrir a este procedimiento sin que esto involucre a los demás y terminen pues recibiendo un castigo, pena de cárcel, ¿no? Y a los médicos también que no se les pueda quitar su licencia médica, por ejemplo. Eh, entonces, estas son las posturas, algunos razonamientos con los que se sustentan las posturas a favor. Y sí, hemos visto muchos casos así, ¿no? Muchos casos sobre todo de personas muy mayores, de matrimonios en donde la esposa o el esposo recurre a este procedimiento. Recuerdo que en España hubo un caso en donde tuvieron que grabar todo el proceso, lamentablemente, una pareja, creo que era la esposa la que estaba postrada, tuvieron que grabar con una cámara todo el procedimiento en donde la esposa pueda expresar que su esposo no estaba siendo coaccionado de ninguna manera, de que ella no estaba siendo coaccionada a tomar un cierto brebaje que la iba a dormir y luego iba a morir, y que todo lo hacía bajo propia voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Este señor, por cuestiones legales, fue llevado ante la justicia, pero al final no le pasó nada. Pero recurren a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, estas situaciones nos hacen precisamente entrar en dilemas éticos donde se compromete nuestra moral, ¿bien? Donde de alguna manera tiembla por ahí las normas morales que nosotros perseguimos durante nuestra vida, ¿no? Entonces, los dilemas éticos, ahora, yo pensé que los dilemas éticos, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, como se habla de legalizar, solamente le corresponde al ámbito del derecho. No. También podemos debatir sobre estos temas a partir de una disciplina filosófica fundamental que es la ética, ¿no? Se basan en cuestiones éticas, ¿no? En el aborto tenemos, por ejemplo, como vimos, la posición de Singer o de Speyman, que son filósofos, ¿no?
Muchos filósofos han hablado de estos temas. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos al fin de nuestra sesión del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Si no la hay, para poder pasar a la resolución de los ejercicios en los que nos queda de tiempo de la clase. ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, entonces me dan un minuto, dejo de compartir y voy a compartir el documento con los ejercicios de esta semana. Bien, ¿me confirma si logran ver el documento? ¿Se logra ver claramente? Sí, Miss, se logra ver claramente. Ok, bien, muchas gracias. Bien, entonces, veamos la lectura complementaria de esta semana. Nos dice, dignidad viene del latín dignus, merecedor. La persona merece ser tratada siempre por lo que es y lo que vale como tal persona, y no por lo que tiene ni para lo que sirve de un modo u otro. Y este merecimiento es lo que hace que le reconozcamos un valor añadido, pero inalineable, no se puede renunciar a él, incondicional, valioso por sí mismo y supremo, está a la cabeza de los valores de dignidad. La dignidad es pues una cualidad contraria a la de indignidad y es un rango opuesto a la bajeza. Todo valor moral, por ejemplo, la prudencia o el coraje, debe ser compatible con la dignidad. Pasa a ser un valor relativo. La prudencia del avaro o el coraje del vengativo. No obstante, la dignidad no tiene una definición clara ni es lo mismo para todos. Al concepto clásico de dignidad basado en el llamado derecho natural, de inspiración cristiana y en el racionalismo occidental, se le plantean por lo menos las siguientes cuestiones. ¿Por qué no tienen dignidad los seres no humanos? ¿No es digno el perro, un bello paisaje o un ecosistema? ¿Por qué no abrirse a una dignidad transpersonal? ¿Hay comunidades más dignas que otras? ¿Cómo es posible conceder dignidad de persona a un asesino? ¿Tienen dignidad los humanos sin conciencia de sí? Por ejemplo, en estado vegetativo. ¿Por qué la dignidad se basa solo o en preferencia con lo racional de la persona y no incluye otras dimensiones? Si alguien renuncia a ser astrónomo, ¿pierde su dignidad? ¿Qué porcentaje hay de racional o de emocional en nuestro juicio de atribución de dignidad? ¿No? Depende la dignidad de un juicio de atribución o basta solo con admitir que la criatura tiene dignidad. Y aún, ¿es la dignidad sobre todo un principio jurídico, ya que no es tan claro como principio ético? Por todo ello, no se puede menos que formular sino una definición, una descripción lo más integradora y práctica posible del concepto ético de dignidad. Así, esta puede describirse como el valor fundamental atribuido a todo ser vivo por su propia naturaleza y existencia, y del que se hace en especial merecedora, o sea, dignas, del latín dignas, las personas, grupos e instituciones humanas en su condición de agentes morales y por la moralidad de sus actos. A su vez, dicho valor constituye el principio del estatuto moral y jurídico de los seres vivos, prioritariamente de los seres humanos como seres objeto, es decir, dignos de respeto, universal, continuado e incondicional, y portadores de derechos básicos, inviolables e inalienables a la vida, al pleno desarrollo de sus capacidades y al ejercicio de sus intereses. Bien, este es el texto de Bilbeni llamado Ética. Según este texto,
¿quiénes tienen el valor de la dignidad? Los tienen los que establecen las normas jurídicas, solo los seres humanos, las instituciones que son agentes morales, tienen dignidad los seres vivos de la tierra o, o la dignidad se les atribuye a todos los grupos humanos, ¿no? Según este texto. ¿Cuál sería la alternativa correcta, ¿no? ¿Quiénes tienen el valor de la dignidad? ¿No? Según lo que hemos leído, según este fragmento. La ¿Quiénes D tienen podría ser. la D, ¿no? Dice, todos los seres vivos y hace una, como, mm, como un, digamos, un hincapié, ¿no? Todos los seres vivos, ¿no? Valor fundamental atribuido a todo ser vivo por su propia naturaleza, ¿no? En especial las personas, grupos e instituciones humanas, ¿no? O sea, dignidad tienen todos, pero en especial los seres humanos, ¿no? Pero se atribuye a todos. Entonces, lectura complementaria, alternativa correcta, letra D. Ahora, los ejercicios. Pasamos a los ejercicios. Ejercicio número 1. Teniendo en cuenta el contenido de los siguientes enunciados, señale cuáles tienen información correcta o información incorrecta y luego marque la opción adecuada. Nos dice, la persona amoral posee libertad y conciencia. ¿Es correcto o incorrecto? La persona amoral posee libertad y conciencia. ¿Te Incorrecto. acuerdas? Es falso. Incorrecto, ¿no? Porque es Correcto. amoral, ¿no? No posee libertad o conciencia. Incorrecto. Aquí vamos a marcar cuáles son, tenemos que marcar cuáles son correctas, ¿ya? Entonces sería aquí incorrecto. Vamos a ponerlo. Luego, el Estado impone o establece normas jurídicas. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto, ¿no? Las normas jurídicas son externas, ¿no? Vienen de manera externa, las pone precisamente el Estado. Luego, la persona inmoral es responsable de sus actos. ¿La persona inmoral es Correcto. responsable de sus actos? Sí, ¿no? La persona amoral no es responsable. La persona inmoral, acuérdate, tiene libertad, tiene conciencia y tiene responsabilidad. Sin embargo, aún así actúa mal. ¿Bien? Por último, la conciencia nos permite reconocer lo bueno. ¿Correcto o Correcto. incorrecto? La conciencia moral, ¿no? Correcto. Eh, entonces, bien, aquí está mal. Aquí es así. Y la alternativa correcta sería la letra B, ¿no? ¿Cuáles son las oraciones correctas? Entonces, ejercicio número 1, alternativa correcta, letra B. Bien. Ahora, ejercicio número 2. José es un economista que tras jubilarse en el sector estatal decidió trabajar para algunas instituciones públicas y privadas. Una de esas instituciones fue un municipio en el interior del país, donde laboró algunos meses. Un día, en dicho municipio, el alcalde le exigió alterar las cifras en el presupuesto de una obra pública. Ante esta propuesta deshonesta y de manera inmediata, José decidió renunciar a su trabajo y denunciar al burgomaestre, ¿no? De acuerdo con esta circunstancia, es posible afirmar qué cosa, que el alcalde es una persona amoral, que el economista es una persona inmoral, que el alcalde quiso promulgar una norma legal, que el economista actuó con criterio moral o que el alcalde actúa bajo coacción jurídica. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál sería la La alternativa D. correcta? La letra D, ¿no? Que José
actúa bajo criterio moral, por lo tanto podemos decir que es una persona moral, ¿no? Al no aceptar y de manera inmediata renunciar al trabajo, ¿no? Y denunciar precisamente este caso, ¿no? Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra D. A ver, seguimos. Ejercicio número 3. Algunos países han sometido a consulta popular el tema de la muerte asistida o eutanasia. Nueva Zelanda, por ejemplo, sometió a referendo la aprobación de la eutanasia en 2020. Al final, la eutanasia fue aprobada después del recuento de votos. Entre las condiciones de la eutanasia está la aprobación de 2 médicos, que además el solicitante de la eutanasia debe tener 18 años, como mínimo, que representa la mayoría de edad en dicho país. El requisito de la edad aquí, como en otros países, determina una responsabilidad. Por ello, podemos afirmar que la eutanasia en Nueva Zelanda requiere de personas que carezcan de conciencia moral, actúen solo con libertad moral, que tengan una perspectiva amoral, que sean responsables de sus actos o que respeten las normas jurídicas. La D. La D, ¿no? La D, o sea, responsable de sus actos sería como la última parte, pero que involucra a las otras partes de una persona moral, ¿no? Que tenga conciencia moral, que tenga libertad moral, que por lo tanto tenga responsabilidad moral, ¿no? A partir de eso es que una persona puede solicitar, ¿no? En este caso en Nueva Zelanda, el proceso de eutanasia. Entonces, ejercicio número 3, alternativa correcta, letra D. Avanzamos. Ejercicio número 4. Rosa ha observado en una película en la que el protagonista se encuentra ante un dilema hipotético, ¿no? Un amigo de la infancia del protagonista se encuentra encerrado en un almacén con explosivos, mientras que en otro almacén, también con explosivos, están encerradas varias personas desconocidas. El protagonista tiene tiempo para acudir solo a uno de los dos almacenes. Debe elegir entre salvar al amigo o a un grupo de personas desconocidas. Finalmente, el protagonista salva al grupo de personas desconocidas. Por lo anterior, Rosa puede afirmar, ¿no?, que en esta película el protagonista se ha guiado por una ética intelectualista, ha actuado conforme al libre albedrío, ¿no? Eligió el bien, ha actuado conforme a la ética utilitarista, ¿no? O el protagonista defiende la ética intuicionista de Moore, o ha asumido una posición eudemonista. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La C. La letra C, ¿no? Al no salvar a su amigo, a pesar de que es su amigo, de que era su amigo, eligió salvar al mayor número de personas, ¿no? Em, entonces, el protagonista de esta película actuó bajo la ética utilitarista, ¿bien? Causar la mayor felicidad al mayor número de personas, y cuando tienes que causar lo contrario, también al menor número de personas. Bien, entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 5. Este es un fragmento de Alain McIntyre, también filósofo dedicado a la ética. Dice lo siguiente: si todo se forma por la acción de un principio divino y ese principio es total e incuestionablemente bueno, se infiere que no puede haber ningún mal sobre el mundo. Pero el mal acontece. ¿Cómo? La réplica estoica indica en efecto que el mal no se produce realmente. Diversos argumentos que reaparecerán más tarde en la teología cristiana entran por primera vez con vestimentas estoicas. Crisipo sostuvo en relación con un par de contrarios que no puede concebirse la existencia de uno sin la del otro, de modo tal que el bien y el mal exigen cada uno la existencia del otro. Al ser una condición necesaria para la presencia del bien, el mal, en términos de esquema más amplio,
no es realmente tal cosa. De aquí Crisipo infiere, Crisipo, un filósofo, infiere la imposibilidad del placer sin el dolor y la virtud sin el vicio. La valentía no podría presentarse sin la cobardía y la justicia sin la injusticia. Las acciones se consideran, por cierto, cobardes e injustas no en relación con el acto mismo, sino en relación con la acción de la gente. Bien. De acuerdo con el texto, para el estoico Crisipo, filósofo estoico Crisipo, la justicia existe porque así lo ha planteado más tarde la teología cristiana, porque se ha formado por la acción de un principio divino, porque cada ser humano siempre evita el dolor y el vicio, porque todo el bien procede necesariamente de lo divino, o porque necesariamente existe la injusticia en el mundo. La E. La letra E, ¿no? Porque está hablando de contrarios, ¿no? Toda cuestión que existe necesita necesariamente su contrario. Entonces, la justicia existe porque necesariamente existe injusticia en el mundo. Entonces, ejercicio número 5, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 6. Dice, Angelito es un conocido sicario de 15 años que no ha podido ser juzgado adecuadamente porque no existe un verdadero espíritu reformista de nuestros legisladores. El joven asesino acaba de ser procesado y se ha dictaminado que tan solo sea internado en un reformatorio por unos años, a pesar de ser un peligroso criminal que ha cometido probablemente otros homicidios, pero solo se le ha procesado por el último. En este caso, el juez que procesó al joven asesino no le ha dictado una sanción severa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los menores carecen de responsabilidad moral o porque los jueces y las leyes protegen a los criminales, porque las reformas en las leyes son ineficientes, tal vez porque las normas jurídicas son iguales para cada uno, o porque los legisladores se preocupan solo por el dinero, ¿no? Bueno, según lo que hemos visto, ¿por qué no se le ha dictado una sanción más severa, ¿no? a este joven sicario? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La A, Miss. La A, ¿no? En nuestra legislación, porque habla de legisladores, ¿no? Eh, los menores no son objeto de responsabilidad moral, ¿no? Este joven, a pesar de ser sicario, de haber cometido muchos homicidios, no dicen muchos, no es objeto de responsabilidad moral, ¿no? Seguramente, ¿dónde se lo ha enviado? Se ha enviado esta persona a un reformatorio, ¿no? A un reformatorio por ser menor de edad. Existen por ahí em, algunos proyectos o algunas propuestas para bajar la edad para poder imputar a menores de edad que cometan delitos, ¿no? Pero también es algo que caería en el campo de los dilemas éticos, por ejemplo. Bien, entonces, ejercicio número 6, alternativa correcta, letra A. A ver, sí, vamos a ver, creo que sí podemos terminar nuestros ejercicios. Vamos a ver, ejercicio número 7. Sobre la violenta represión que se produjo en Ayacucho años atrás, en el que se disparó contra civiles, ha opinado Alberto, un destacado abogado. Este hombre de leyes, Alberto, ha manifestado que, aunque no están eximidos totalmente, los soldados no son los responsables directos de las muertes porque ellos no dan las órdenes. La responsabilidad de las muertes recae directamente en la cadena de mando, que llega hasta la misma presidencia. Aquí el argumento básico de la defensa de los soldados que dispararon
es que, ¿qué cosa es? Que los militares carecen de conciencia moral, que los civiles han perdido sus derechos, que los soldados no actuaron con libertad, que las leyes permiten las ejecuciones o que las autoridades están libres de culpa. La semis. La C. La C, ¿no? Que no actúan con libertad. Entonces, ¿qué serían? ¿Serían personas inmorales, amorales o morales en este caso? Amorales. Amorales, ¿no? Bueno, Amorales. es lo que dice la defensa, ¿no? Y es lo que se suelen decir cuando son los miembros de las Fuerzas Armadas son llevados a fueros civiles, es lo que se suele decir, ¿no? Que solamente recibieron órdenes, ¿no? Pero ahí también es otra cuestión que está dentro de es una situación un poco nebulosa, ¿no? ¿Hasta dónde son las órdenes y hasta dónde el soldado quiso ejecutar la acción? No se va a saber, ¿no? Por eso es que cuando se dictó, se dieron los juicios respecto a los abusos, ¿no? Los distintos abusos que se cometieron en el periodo del conflicto armado interno, también se solía sostener, ¿no? La defensa de los soldados solía sostener esta afirmación, ¿no? Solamente estaban acatando órdenes, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Por eso es que hay mucho disgusto de la familia, de las Fuerzas Armadas en general, por las sentencias que se dieron a estos soldados, ¿no? A partir de los abusos que se ejecutaron contra, sobre todo, campesinos. Bien, a ver, ¿nos da tiempo? Sí, a ver, vamos a ver rápido ya. Ejercicio número 8. En 2013, Beatriz, una joven salvadoreña, tenía un embarazo de 11 semanas. Dicho embarazo era de riesgo debido a que ella padecía una enfermedad grave. Posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico y que moriría al poco tiempo de nacer. Ello aumentaba más la probabilidad de muerte materna. Posteriormente, la defensa legal de Beatriz presentó una acción de amparo para interrumpir el embarazo y así salvar su vida, la cual fue admitida por la Sala Constitucional salvadoreña, pero esa misma sala rechazó el amparo. Debido a la situación de riesgo de Beatriz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos dictaron medidas cautelares y provisionales a favor de la joven, pero en medio del proceso Beatriz entró en labor de parto, por lo que debió ser sometida a una cesárea. Obviamente el feto falleció horas después. Por lo sucedido, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que en el caso de Beatriz, el marco normativo salvadoreño supuso violaciones contra los derechos a la vida, la integridad personal, la vida privada y la salud física y mental. Entonces, conforme al caso de Beatriz, podemos afirmar qué cosa, por el tiempo, podemos afirmar que eh, bueno, la alternativa correcta es la letra D, ¿no? Que las leyes salvadoreñas prohíben el aborto terapéutico, ¿no? Ella incluso creo que estuvo presa. Entonces, ejercicio número 8, alternativa correcta, letra D. Inmediatamente, a ver, dejo de compartir y por un ratito comparto eh, las diapositivas con las alternativas de esta semana, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Les deseo un buen casi fin de semana y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, mis gracias. Hasta luego.